Javier Navarro es el secretario general de Gobierno y amablemente está con nosotros esta noche, tarde-noche aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy bien, Mario, muchas gracias por la invitación y me encanta estar aquí con tu público. Gracias, porque podemos contigo entender y aclarar algunos asuntos que luego los entrames políticos y jurídicos no nos aclaran, los que no somos abogados, ¿no? Evidentemente. Primero, en el contexto general, ¿cómo van las cosas? Estamos ya a unos días de cerrar el año calendario y todo indicaría que ya las cosas en gobierno deberían empezar a despresurizarse, a relajarse, pero no es el caso del gobierno del Estado de Nuevo León. Pues desgraciadamente todavía no hemos logrado llegar a despresurizar totalmente el conflicto. Hemos avanzado en algunos temas, la cuestión del presupuesto se ha avanzado, sin embargo hoy tuvimos una noticia de que el Congreso en la parte de las comisiones había modificado lo que habíamos presentado. Estamos en ese proceso de estudio. Mañana debe presentarse al Pleno. El tema de que estamos del presupuesto. Del presupuesto. O sea, lo que ustedes mandaron como para consideración del Congreso fue modificado en comisiones y mañana de alguna manera tendrá que votarse. Vamos a ver qué sucede ahí. En pleno. En pleno. ¿Y se vale esto, que lo cambien así nada más? Sí, sí es válido que la comisión presente una modificación, pero se requerirían 28 votos para 22 votos, perdón, 22 votos para poderlo sacar, y pues estamos esperando que no haya esa aprobación, porque realmente el presupuesto que se envió por el tesorero fue un presupuesto muy razonado, muy mesurado, bajo los lineamientos que tienen financieramente establecidos al Estado en verde, en una buena posición financiera. Entonces lo que buscamos es que aprovechemos esta oportunidad, obtengamos los recursos necesarios para continuar con las obras que tenemos pendientes, porque son en beneficio de la comunidad, de los ciudadanos, no es en beneficio de nadie en particular. Es un compromiso que se tiene con la población de Nuevo León. Entonces el asunto del presupuesto no es un asunto que se haga en conjunto, es decir, el Ejecutivo con el Legislativo se buscan, se modifican las cosas, se acuerda mutuamente y se aprueba. Lo digo porque entonces, ¿qué hace el Ejecutivo en este momento? Mandó un proyecto de presupuesto y el Congreso puede modificar ellos mismos sin necesidad de regresar al Ejecutivo. Es correcto, se manda la ley de ingresos, la ley de egresos, se manda la cuestión específica de la deuda. ¿Ya no les pide opinión a ustedes? Ya no, ellos en comisiones la revisan. ¿Para qué presentan presupuesto ustedes si al final de cuentas los diputados van a hacer lo que ellos digan y muevan? Digo, pues, es duda natural, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. El año pasado tuvimos una situación similar y terminamos con una reconducción presupuestal porque precisamente no había condiciones para obtener un presupuesto viable y favorable para el Estado, para las obras del Estado. Tuvimos que irnos a la tácita reconducción. Sí. Esperemos que no estemos en esa necesidad en esta ocasión y que prevalezca el ánimo de que el Estado tenga mejores condiciones y no que haya rencillas políticas que todavía se estén cobrando la factura en perjuicio de la ciudadanía. He visto, lo digo aquí en confianza, muy mesurado a Samuel. Contrario a los 3 años de Samuel muy combatiente, muy crítico del PRI, del PAN, con nombres y demás. Lo he visto muy mesurado, muy tranquilo, dando declaraciones en el sentido de lograr que se apruebe el presupuesto, como tú lo mencionas, y a la par, priistas y panistas han metido una ofensiva contra Samuel, contra el gobierno y contra los presupuestos presentados por Samuel. Ya no entendí esa parte donde pudieran estar sentados en la mesa negociando, pero por otro lado hay campañas muy claras de criticar a Samuel y al gobierno del Estado de Nuevo León en este momento que se están discutiendo pesos y centavos. Efectivamente, el gobernador Samuel tomó una determinación de buscar acuerdos, de sentarse a la mesa, de negociar. Palabras textuales de él, dice: llevo mis primeros 3 años, quiero terminar los proyectos que inicié y para ello se requiere lógicamente buscar acuerdos con el PRI, con el PAN, con Morena, con los demás partidos políticos. Adelante,
voy a retomar lo bueno que hicimos en los 3 años y corregir aquellas cosas que me pude haber equivocado. Son palabras textuales del gobernador. Hay una muy buena voluntad de continuar negociando el presupuesto y de buscar que el éxito de este gobierno sea compartido por los demás poderes. Ese es realmente lo que ha propuesto el gobernador. Pero acá Lorena de la Garza, priista, Paco Cienfuegos, priista, no funcionario, pero sí priista, con una ofensiva en sus redes sociales de mucha crítica a Samuel, al gobierno de Samuel. Sí, al Ejecutivo. Yo creo que es una intención de buscar romper. Yo he visto más mesura por parte del PAN, he visto cuando menos la intención de platicar, la intención de analizar con mayor detalle. Por parte del PRI se ha visto una postura muy negativa en donde no nos permite avanzar. Nos encantaría que fuera distinto y que se sumaran los dos partidos como siempre han trabajado juntos, PRI y PAN, y busquemos una salida. Sí, queremos cocolazos, pero con argumentos en el presupuesto. Si no, a ver, quítale, ponle y llegar a un acuerdo ahí, pero si uno de los dos poderes, como era antes, el Ejecutivo tenía todas las facultades sobre el presupuesto, luego se modificó la ley para que el Congreso también pudiera intervenir, pero si ahora el Congreso puede modificar el presupuesto y aprobarlo, entonces ya puede haber un presupuesto unilateral, como parece sucedió. La información que nosotros tenemos es que lo que pasó hoy en la Comisión de Presupuesto es que se avanza en aprobar el presupuesto, por ejemplo, sin la deuda, el monto de deuda solicitado por el Ejecutivo. Correcto, y también hubo modificaciones a otros rubros. Por ejemplo, insisten en la cuestión del aumento a la ley de hacendaria municipal, que establecen que quieren irse del 20 al 25 o del 20 al 30. Entonces, sí hay otros cambios que nos distorsionan al gobierno del Estado los números que ya tenían calculados para efecto de hacer un presupuesto equitativo y que alcance para todos. Yo ponía como ejemplo que es como una cobija, el presupuesto de una cobija. Si jalas la cobija de más, pues se te destapan los pies, ¿verdad? Si la jalas hacia abajo para taparte los pies y es de más, pues te desproteges la cabeza o los hombros o los brazos. Entonces, no hay una cobija que alcance para todo. Hay que saberla manejar. Entonces, esa es la astucia en las finanzas públicas de ver cómo funciona el presupuesto para todos los rubros, porque son muchos, es salud, es educación, es seguridad, es infraestructura, es operación, etcétera, ¿no? En el caso de que mañana llegara a aprobar el presupuesto tal como lo definieron en la comisión, donde con estas modificaciones que le hicieron al Ejecutivo, entre ellos no deuda y ampliar las participaciones a los municipios, ¿qué posición tendría el gobierno, el Estado, el Ejecutivo? Bueno, si mañana se llegara a obtener los votos suficientes para hacer los cambios, si esos cambios no son favorables para el Estado y no se pueden cumplir, pues lógicamente tendríamos nosotros el veto, ¿verdad? La otra es que si no tienen ellos los votos suficientes, entonces ese presupuesto se tendría que enviar otra vez a comisiones para reajustar los números por parte del Congreso. ¿Qué le conviene al Nuevo León, al Estado en este momento? A Nuevo León le conviene un presupuesto tal como lo presentó el tesorero. El tesorero fue muy acuicioso, muy detallista en todo el manejo de los números, de las finanzas. Es quien conoce perfectamente bien lo que necesita el Estado para poder cumplir con los compromisos y con los desarrollos de infraestructura. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. No hay duda que el Estado de Nuevo León requiere de muchas cosas y que la única forma de hacerlo es con dinero, porque no hay otra forma de poderlo realizar. Javier, hubo acercamientos físicos, hubo reunión de los priistas y panistas, de legisladores con Samuel, ahí en Palacio de Gobierno, ahí estuviste tú también reunido con ellos. Mike Flores ha estado platicando con sus pares ahí mismo en el Congreso, cosa que no es sencilla por los antagonismos que se han vivido durante casi 3 años, y todo nos indicaba que las cosas iban a fluir mejor en el tema del presupuesto. Carlos Garza, experimentadísimo en estos asuntos, cuando
cuando un asunto como el presupuesto de un gobierno se discute, incluso apenas en comisiones, es un asunto que ya está muy cabildeado por el tesorero o el equipo del tesorero o la Secretaría de Gobierno con el Congreso del Estado. Entonces me extraña que hayamos llegado a estos niveles después de todos estos acercamientos que hubo entre las partes y que todo pareciera que no hay acuerdo todavía para el presupuesto. Las reuniones con el gobernador fueron muy favorables, se les explicó. Difíciles, pero con... Exacto, pero difíciles, pero con un buen detalle de información que se esperaba haber aclarado las dudas de los diputados. Efectivamente, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Mike Flores, ha trabajado muy arduamente para convencer a sus compañeros diputados para lograr un consenso. Pero pues en este tipo de situaciones a veces hay cerrazones o hay diferencias de opinión. Sin embargo, reitero, el día de mañana tendremos que esperar a ver qué se resuelve por parte de los diputados y diputadas del Congreso. Ojalá que sea algo favorable en beneficio de los Pero a este momento, la mitad del camino dice PRI y PAN quieren el presupuesto 2025 sin la solicitud de deuda del gobierno. Y con otras modificaciones que no están contempladas por ustedes. Contempladas y que muchas de ellas no se pueden adoptar por el Estado porque cambiaría totalmente la estructura financiera del programa para el 2025. La presidenta, incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, el fin de semana pasado que vino, les reiteró y les pidió al Congreso que es un tema que debiera avanzar el Estado para no perjudicar a Nuevo León sobre esto. La priista Lorena de la Garza, que me parece que habla más veces como priista que como presidenta del Congreso, le dijo a la presidenta o le responde a la presidenta que habrá presupuesto, pero no el que quiere Samuel, y creo que pues la clara respuesta a eso pues es lo que ocurrió hoy en comisiones. Es correcto y es una lástima porque realmente la postura del titular de un poder pues no debe de manejarse por intereses partidistas, sino por simplemente el bien común, el beneficio general social que se genera por cada uno de los poderes. Pero pues bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Sí, y mire, le voy a decir algo, y tal vez Lorena me la cruce, me tope o me mande un mensaje y me va a decir, es que soy priista antes de ser presidenta. Pues sí, pero ser presidenta del Congreso tiene muchas atribuciones y tiene una representación de los 42 diputados, y ni se diga de los 6 millones de nuevoleoneses. Si la postura es ser partidista y crítica partidista, entonces no agarren estas chambas de la mesa directiva, porque traen una representación implícita sobre ello. Entonces, cada vez se pierde más el respeto, es lo que quiero decir a la presidencia. Mauro Guerra era igualito, bueno, no tanto tal vez, pero Mauro Guerra también. Pierden la línea de cuando se es partidista y cuando se es presidente del Congreso. Presidente del Congreso no es nada más un moderador, eso está muy mal entendido. No es un moderador para llevar la sesión ahí en el pleno, es mucho más que eso. Es la legítima y respetable representación del Poder Legislativo de nuestro Estado de Nuevo León. Y ante eso siempre se debe ser en una posición objetiva, imparcial, representando los intereses de los ciudadanos, no de los partidos, ¿no? Así es esa chamba. Si no, bueno, pues no agarren ese jale y pónganse como diputados partidistas y ahora sí, a criticar todo lo que quieran dentro de los límites de la ley. Javier, esta mañana te estábamos escuchando, de hecho presentamos en tu conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, en el noticiero matutino, en donde diste a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró invalidez en las publicaciones de los decretos 340, 341 y 342 en la Gaceta Legislativa y que deja sin efectos cualquier acto, norma o nombramiento que se haya dado en esos decretos. ¿Nos quieres ayudar quitándole toda la palabrería jurídica y diciéndonos de qué se trata y qué tan trascendente es esto? Sí, con mucho gusto. Efectivamente, de repente es medio una problemática entender los términos, pero aquí lo que se obtuvo a través de una controversia constitucional, que es un juicio ante la Suprema Corte de Justicia, es la invalidez
de los decretos 340, 341 y 342. Y entonces dice la ministra... Los decretos son acuerdos del Congreso. Son acuerdos del Congreso, y nomás para que tu audiencia se acuerde, esos decretos traían como consecuencia varias modificaciones en la Constitución en perjuicio del Poder Ejecutivo. Traía, por ejemplo, que el Congreso tenía que ratificar el nombramiento del secretario general de Gobierno y el del tesorero, que ellos podían remover a cualquier miembro del gabinete del gobernador, que el gobernador no podía salir del Estado por más de 3 días sin permiso del Congreso, y así varios. O sea, maniatar o quitarle atribuciones al Ejecutivo para asumirla a ellos. Es correcto. Eso da origen a un derecho de iniciar una acción de controversia constitucional. Iniciamos una acción de controversia constitucional hace casi Perdón, también te escuchaba en la mañana. Controversia constitucional es cuando uno de los poderes cree que hay un amague o una agresión o una intención. Cuando un poder se ve afectado por otro poder, porque se le trata de desposeer de una facultad o un derecho que tiene en la Constitución, porque nuestro país está dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y hay que mantener ese balance. Hay que mantener ese balance, y si no hubiera ese balance, entras a la controversia constitucional. Ya. Entonces, ese balance, en el espíritu de las cosas, es lo que permite una estabilidad en una comunidad. Es ¿no? correcto. El balance de poderes. Por eso tenemos 3 poderes. Cuando uno se intenta apropiar del otro, es cuando, pues, ¿con quién te quejas? Si eres un poder, y es cuando se genera esa controversia ante la Corte. Es correcto. Muy bien. Lo explicaste perfectamente bien. Nos fuimos a la controversia constitucional y en octubre salió una resolución. La ponente fue la ministra Loretta Ortiz, y sacó la Corte un comunicado muy escueto donde nos enteramos que habíamos ganado la controversia constitucional y que se había declarado la invalidez de los acuerdos, de los decretos 340, 341 y 342. Sin embargo, no sabíamos el alcance. Cuando ya vimos que se subió al internet o a la página de la Corte la resolución completa, ¿verdad? El engrose que le decimos nosotros los abogados, que es al fin y al cabo la relación total de las discusiones de los ministros, nos dimos cuenta que se declaraba la invalidez de los decretos y que se declaraba la nulidad de todos los actos derivados de esos acuerdos, de esos decretos. Entonces vimos cuáles eran y analizamos que había en ellos, por ejemplo, modificaciones en la Constitución para evadir que los fiscales tuvieran que pedir carta de no antecedentes penales o no justificar su carácter de no antecedentes más que con su pura manifestación. Entonces, por lo tanto, automáticamente, al dejarse sin efectos ese decreto, se caen los nombramientos porque el procedimiento fue viciado, porque fue hecho a través de una modificación constitucional que no tuvo vigencia y que ya se declaró la invalidez de ese decreto. O sea, no es que la Corte directamente haya dicho el nombramiento del fiscal fulano no es legal, es inválido, sino el acuerdo que haya tomado el Congreso, que llevó a tal nombramiento, es lo que se invalida, por lo tanto la consecuencia es la misma. Quiero decir esto, Javier, y quiero ser puntual en esto, porque hay acciones que se derivan de lo que un funcionario haga o deje de hacer. El nombramiento de fiscales especializados en delitos electorales. Y anticorrupción. Y anticorrupción, ese está inválido. O sea, el nombramiento no es... No puede surtir efectos y conforme a la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Pero el 18 de junio se le nombró o tomó posesión Gustavo Javier Solís Ruiz como fiscal en delitos electorales. ¿Y qué pasa con eso entonces? Pues todos sus actos que haya realizado él en su carácter de supuesto fiscal electoral deben de tener efectos de nulidad porque no tenía la capacidad jurídica. O sea, no cuenta. Es como si nunca hubiera sido. Es como si nunca debió haber sido. Es correcto. Entonces, a quien vemos en pantalla, a Gustavo Solís Ruiz, que tomó posesión del cargo el 18 de junio, de acuerdo a esta resolución, ya no debe ser fiscal ahorita. No, nunca debió haber sido. Nunca debió haber sido porque se cambió la Constitución incorrectamente y su nombramiento
Es nulo. Es nulo. ¿Y las acciones que él haya tomado como fiscal especializado? Se caen. Se caen también. ¿Puede caber aquí el tema del delito de usurpación de funciones? Pues ahí habría que analizarlo bien, Mario, porque si él fue nombrado por el Congreso, pues él recibió su nombramiento a lo mejor legítimamente. ¿Va a decir que él entró de buena fe? Pues sí, va a decir ¿No? que yo no sabía. Como Arturo Salinas cuando fue a tomar posesión de gobernador y todo ese tipo de cosas. Sí, que se le olvidó que existía un pequeño artículo en la Constitución que le prohibía tener un cargo como gobernador interino, sí, algo similar. Javier Garza y Garza también tomó posesión en la misma fecha como fiscal anticorrupción. ¿Aplica lo mismo? Exactamente. La misma resolución. Es exactamente lo mismo porque el origen de su nombramiento está viciado por la misma situación, porque se le quita una condición constitucional que estaba en la Constitución de octubre de 2022 y ellos modificaron esa Constitución para meter lo que les convenía al PRI y al PAN en su momento. Más que hasta les pagamos como fiscales, ¿no? Digo, la verdad es, manejaron dinero, presupuesto, se les pagó un sueldo. Pues sí, ahí es un problema que deberá enfrentar el PRI y el PAN, que son los que se les ocurrió hacer este tipo de menjurjes jurídicos, modificando la Constitución, cuando pues no podía hacerse valer porque nunca la llevaron a su final, ¿verdad? Entonces, al día de hoy, Javier, por esta resolución, no es que la haya tomado la Corte hoy, es que hoy se hizo público. Es correcto, la tomó en octubre. En octubre. Entonces, ¿el efecto de la nulidad es desde cuándo? ¿Desde octubre? Y las resoluciones normalmente deben de ser desde para efectos de que Javier Garza o Gustavo Solís ya no debieran estar actuando como tales, ya después de que la Corte acordó esto, ¿aplica en octubre o aplica hoy que se hizo público? En mi opinión debe aplicar desde octubre, porque sí sale en el extracto que hace de comunicado la Corte el sentido de los dos puntos importantes de la nulidad de los actos derivados. ¿Y cuáles decretos? Ellos ya sabían de los 340, 340 y 342. Entonces, Álvaro Ibarra, consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León, ¿cuál sería el caso de él? Él tomó posesión el 31 de agosto. Ahí lo estamos estudiando todavía, Mario, porque consideramos que probablemente aplique por una razón distinta y lo estamos checando nosotros. ¿La Defensoría de Oficio es...? Esa definitivamente igual, se queda en el Poder Ejecutivo y es nulo la designación por parte del Congreso que pasa a formar parte del Poder Judicial. Entonces, no, todos los defensores de oficio... Se quedan con el Ejecutivo tal como han estado. ¿Empacar cajas otra vez y los defensores, los abogados? No, fíjate que nunca han cargado cajas, siempre han estado con nosotros, con el Ejecutivo, porque esta no es la primera resolución que ganamos en relación a eso. Ya había otra anterior que también habíamos ganado, en donde decía que era incorrecta la postura del Congreso en cambiar. Entonces, no dependían de Arturo Salinas. No, nunca. Yo entiendo que Arturo todavía al medio lo anunciaba públicamente. Pues a lo mejor con la intención de confundir a la gente, pero es muy claro que no había esa situación. Ya se había ganado una controversia, es la segunda controversia que establece que en relación a la Defensoría Pública debe quedarse inválido el acuerdo del Congreso donde se la pasan al Poder Judicial. Héctor Viniegra Hernández es el actual director, o aparece como director general del Instituto de Defensoría, es quien está ahora en pantalla, de Defensoría Pública en Nuevo León. ¿Cuál es el caso de él entonces? Él sigue perfectamente bien en su encargo, nosotros lo nombramos. Es nombramiento del Ejecutivo. Nombramiento del Ejecutivo y ese está firme. De hecho, se ganaron algunos amparos que promovió la persona que nombró el Poder Judicial, en donde le negaron los juicios de amparo a esa persona y se le da la razón a Héctor Viniegra. Hago mucha insistencia en el tema de la Defensoría Pública porque la mayoría de los casos que se llevan, ¿cómo le digo yo, Javier?, que se llevan a los jueces y todo este asunto, son manejados por abogados de oficio. Claro. ¿No? O sea, un gran porcentaje.
de los procesos legales en el país o en el Estado. Sí, es un derecho constitucional tener una defensa legítima y nosotros atendemos a muchísimas gente aquí, personas de Nuevo León, mujeres y hombres, en materia familiar, en materia civil, en materia penal sobre todo. Que no tienen para un abogado particular y es cuando recurren al defensor. Es correcto, pero ese no hay ningún problema, siempre ha estado en el Ejecutivo. Se ganaron los amparos y hoy se vuelve a confirmar por segunda vez que debe quedarse. Pues qué calladito lo en tenía el Arturo Ejecutivo. Salinas, entonces, Pues esa parte. Pero bueno, ¿algún otro alcance que haya tenido esta resolución de la Corte? Pues lógicamente dejar sin efectos el que el gobernador no pueda salir más de 3 días, eso se cae el hecho de que se tenga que ratificar al tesorero y al secretario general de gobierno por el Congreso. No puede el Congreso tampoco remover al gabinete como lo tenía establecido en su decreto. Y así cada una de esas situaciones medio fuera de lo común que pretendía el PAN y el PRI se caen. Bien. ¿Qué sigue? Porque ya una vez que esto lo acuerda la Corte y ya no hay más camino sobre ello. Es correcto. Es acto consumado ya. Exacto consumado, le decimos nosotros, es cosa juzgada. Cosa juzgada. Si el Congreso no quisiera cumplir o no quisieran cumplir las autoridades que perdieron su capacidad, como son los fiscales, tendríamos que ir nosotros a una queja para efecto de hacer valer el hecho de la situación de la invalidez de los decretos y por lo tanto de su nombramiento y establecer que el punto 2 de la resolución dice que todos los actos y nombramientos posteriores a esos decretos quedan sin efectos. Entonces, a través de la Corte buscaríamos el cumplimiento. Muy bien. Yo tengo entendido que vienen más situaciones similares, por lo que otros nombramientos que ha hecho el Congreso también se irán a caer o se irán a cancelar o a suspender o a inhabilitar próximamente por situaciones similares a esta. Es correcto, muchas de ellas se derivan de que el Congreso convocó a sesiones de carácter urgente o a sesiones extraordinarias del Congreso, violando la Constitución, y también ahí hicimos valer controversias constitucionales, igual que en este caso yo estoy seguro que la Corte nos va a dar la razón. Bien. ¿Algo que se nos escape o se me escape a mí sobre este tema en particular, Javi, que quieras? No, yo creo que es muy importante un tema que tocaste, hay que ver cómo se resarce al Estado, a la comunidad de todos los daños que se están causando por un capricho de cambiar una constitución para hacerle daño a un poder, al poder ejecutivo, porque ni siquiera son posturas razonables ni tenían un fundamento, el único fundamento era causarle un daño al poder ejecutivo. Y ahora resulta que con esto le están causando al erario, le están causando a mucha gente problemas de los actos que hayan realizado en su función. Entonces yo creo que hay que quitarnos. Y la parte que nos afecta, todo eso es durísimo para nosotros porque, pero es el tiempo perdido de nuestras. Imagínate tú, no tenemos fiscal anticorrupción y por lo tanto no hemos tenido fiscal anticorrupción en todo este tiempo. Entonces es un tiempo perdido por un conflicto político y los que perdemos somos nosotros los ciudadanos, además de lo material y lo económico que ya lo hablamos. El de delitos electorales, pues imagino que tendrá todavía un expediente ahí de resolver las elecciones pasadas, pero finalmente es el camino. Javier, no te quiero dejar ir y estamos por terminar el programa sin pedir tu opinión. Tú eres miembro importante del Gabinete de Seguridad del Estado. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van los temas de los homicidios? ¿Cómo van los asaltos acá en las carreteras que hemos hecho público en las últimas fechas? Pues mira, realmente este mes de noviembre bajamos en un porcentaje importante la cuestión de los delitos de homicidio de alto impacto. Hemos hecho un trabajo muy fuerte, muy colaborativo con el Ejército, con Guardia Nacional, con las fiscalías, para reducir ese delito. Los viernes tenemos una reunión con todos los secretarios de seguridad de los municipios metropolitanos para intercambiarnos información, para poder establecer estrategias, estudios de inteligencia que tenga cada quien. Esa situación no se hacía antes, hoy lo estamos haciendo
con mucho cuidado y juicio. Se reúnen además con el ejército para pasar esa información y hemos dado golpes muy puntuales a la delincuencia y eso ha hecho que se reduzca. Por ejemplo, las carretera autopista Reynosa y todo, ¿qué avances se han tenido con? Ahí, lógicamente... los federales deben dar. Es una carretera federal y debiera entrar el Ejército, Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional. Sin embargo, nosotros colaboramos y estamos haciendo patrullajes. Porque no se ven muy poquito. La denuncia que yo tengo, Jair, es el Ejército, ya tenemos un ratito no verlo patrullando mucho las carreteras, y la Guardia Nacional muy poco. Pues hay un compromiso que se hizo en la mesa de seguridad la semana pasada, donde el nuevo general de la Guardia Nacional, que ya había estado por aquí en otro cargo, viene con muchas ganas y se comprometió a hacer una vigilancia muy efectiva en las carreteras por dos razones. Una es su obligación, pero otra viene una época muy importante para todos, que es vacaciones de Navidad, vienen los migrantes. Y los paisanos. Entonces, la idea es que haya mucha vigilancia. Yo le pediría a las fuerzas, a los amigos federales, a la Guardia, al Ejército, que cuiden a los paisanos por su integridad, por sus familias, de los delincuentes, pero también cuídenlos de los policías, porque, híjole, los van asaltando a los pobres paisanos, todo el mundo les va pellizcando, les va bajando una lana mientras van llegando. Estas ejecuciones que se han dado aquí en San Pedro Garza García, hoy otra en la mañana en Lázaro Cárdenas, ¿es alguna alerta roja, algo que le esté...? No hay ninguna alerta roja, se están investigando las causas, ya dimos todos los protocolos, tanto de una persona en Montemorelos que fue baleada, y esta persona, una periodista, y esta persona que aparece que también al parecer tiene que ver con medios de información, una persona de origen brasileño. Porque creo que tenía una página pero subí algunos artículos. Nosotros tenemos que abrir un protocolo conforme a la Secretaría General o la Secretaría de Gobernación. Ya lo hicimos con el Derechos Humanos y ya se informó y estamos al pendiente de cualquier información para actuar o dar protección al que tuviera que quedarse, a la familia o a la propia persona. En el caso de Montemorelos. Bien, pues Javier Navarro, secretario general de Gobierno, como siempre aprecio mucho que te abras un espacio en la agenda para nos actualices, nos aclares muchas cosas que nos quedan en duda y como siempre se ha dicho, estamos más informados como comunidad, estamos más empoderados. No, pues muchísimas gracias, no sé si te vuelva a ver de aquí a Navidad y a tu público, pero mis mejores deseos para 24, 25 y para el año 2025, para ti, para tu familia y para todo el público. Gracias, Javier. Gracias, el secretario general de Gobierno.